Le doy la bienvenida a Kenia López Rabadán, diputada federal por el PAN, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, querido Guillermo. Pues sin duda un arranque de periodo legislativo tan complejo como el que tuvimos el año pasado. Se vienen, digamos, debates fuertes en la Cámara de Diputados, querido Guillermo, y por supuesto, pues vamos a empezar con las iniciativas que ya ha mandado la Presidenta de la República. Vamos a seguir con el debate a propósito de lo que está pasando para el Poder Judicial en esta sucesión, digamos, de hechos en donde pues se ven muchas irregularidades, una polarización impresionante. Acabas de dar justamente la nota de lo que está pasando desde el Tribunal Electoral para que algunos ministros no puedan pues fijar una posición. Insólito. Increíble, no lo hubieras creído nunca, porque además es impresionante, ¿no? Tratan de, digamos, detener la posición de 4 ministros que claramente han fijado una posición pública no a favor del régimen, y las ministras que sí han fijado una posición pública a favor del régimen, a ellas no se les dice nada. En fin, pues en medio de toda esta, digamos, polarización nacional y luego pues todo lo que está pasando a nivel internacional con el presidente Trump, estamos, por supuesto, en el legislativo, en la Cámara de Diputados, pues con una gran discusión nacional. Inaudito lo que ha hecho el Tribunal Electoral. Y por si alguien tuviera alguna duda de que el Tribunal Electoral no está alineado, la mayor parte de sus integrantes, a la 4T, incluso evitándose el nombramiento de los magistrados que faltan para completar lo que tiene que ser la sala principal, Sala superior, sí, de la sala superior del Tribunal Electoral, pues ahora con esta acción el Tribunal Electoral, me parece a mí, me disculpo, le voy a dar una opinión personal, yo soy un informador, pero le voy a dar una opinión personal, que ha perdido toda la vergüenza el Tribunal Electoral al comportarse de la manera en que lo ha hecho. No hoy, por si hubiera alguna duda, confirma las sospechas, pero se ha comportado de una manera muy indebida para quien tiene que mantener siempre el equilibrio, la cabeza fría que dice la presidenta Sheinbaum, para tomar las mejores decisiones en favor de la justicia electoral en este caso, pretendiendo imponerle a ministros que participen en una votación que evidentemente no va a favorecer al Tribunal Electoral, pero omitiendo referirse a las 3 ministras cuatroteras, que son evidentemente aplaudidoras oficiales desde la Corte de las decisiones de Morena. Y ahí me acabo con la opinión personal y voy a platicar con la diputada Kenia López Rabadán acerca de este inicio de un nuevo periodo. El primero fue muy álgido, a sacar todas las iniciativas de López Obrador, y ahora viene el de las iniciativas de la presidenta Sheinbaum, sobre las cuales ya había adelantado, particularmente la de nepotismo, que según he escuchado opiniones pues muy tibia, no se ve que quieran combatir realmente el nepotismo, del que han señalado la 4T, por cierto, y esta iniciativa de la no reelección, que también pues va a generar complicaciones para los equilibrios que necesariamente tiene que tener el Congreso. Pero dame tu opinión acerca de ambas, por favor. Claro, bueno, si me permites, vamos a hacer una pequeña acotación a propósito del Tribunal Electoral. Me parece que sí, lamentablemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hoy le está quedando a deber al pueblo de México. Primero que nada, porque fijar una posición a favor o en contra de alguien en medio de una discusión tan fuerte como es la del Poder Judicial, me parece que daña en términos de objetividad al propio tribunal, y que trate de cerrar, digamos, la voz de unos ministros y de alentar, hasta pareciera alentar la voz de las ministras que son afines al gobierno, no le ayuda a nadie en este país, porque lo que México necesita son jueces, magistrados y ministros inteligentes, probos, honestos, que trabajen a favor de los mexicanos. Neutrales. Neutrales, efectivamente. Y si lo que vamos a tener es jueces, magistrados y ministros totalmente alineados
al gobierno, al régimen, pues eso es terrible. Y además de que estén alineados al gobierno, no tengan la capacidad técnica ni el conocimiento para pues darle justicia a los mexicanos, pues entonces todo lo que dijeron tanto en Morena como, digamos, en este proceso de selección ha sido una mentira. La realidad es que ya vimos el proceso tan desasiado para esta elección del Poder Judicial. Ahora resulta que los ciudadanos no vamos a poder elegir en una casilla pues por todos los jueces y magistrados que nos tocarían en nuestra entidad federativa. También resulta que una vez que nosotros vayamos a emitir nuestro voto, esos votos se van a llevar al Consejo Electoral, ¿sabes? Y 2 semanas después van a decirnos quién ganó. Esto es increíble porque rompe con digamos que con los principios de certeza, de legalidad, de transparencia en una elección. Claramente es un proceso desasiado, es obvio que solamente están terminando en las listas los allegados al régimen, los beneficiados por el gobierno hoy o por los grupos mayoritarios de Morena. Y eso me parece que es terrible, sobre todo para las y los mexicanos en su casa. Esa señora que está esperando que le den una pensión alimenticia justa, ese trabajador que está esperando que haya una resolución, un laudo, una sentencia laboral que lo beneficie, pues hoy lamentablemente no está en condiciones de esperar que haya un resultado a favor del ciudadano, a favor de los mexicanos, sino a favor del establishment, a favor del gobierno, a favor del poder, de los poderosos. Y eso, a la luz de cualquier Estado de Derecho, pues claramente es lastimoso. Ahora, ¿qué está proponiendo la presidenta en este Hablemos de la no reelección primero. Efectivamente, está proponiendo varias iniciativas, pero una de ellas, la que seguramente están tratando de comunicar o se está tratando de vender más, porque bueno, pues claramente lo que buscan es popularidad. Algunos llaman gobiernos populistas, ¿no? Que es evidentemente no necesariamente decir la verdad y no necesariamente cumplir con las promesas. Pero pues este gobierno está proponiendo la no reelección. Yo te voy a decir, a mí me parece muy preocupante la no reelección, por ejemplo, en los cargos legislativos. ¿De qué le sirve a un mexicano que llegue un diputado, aprenda en un año, medio le entienda a la Cámara de Diputados qué es una iniciativa, qué es un punto de acuerdo, qué es una excitativa? El segundo año, pues ya medio aprenda a hacer documentos y el tercero ya se vaya. Y entonces los mexicanos le estamos pagando a los legisladores que vayan a aprender a la Cámara de Diputados y después se vayan. A mí me parece que debe de haber legisladores de carrera, legisladores de tiempo completo, que sepan a lo que van. Es impresionante, mi querido Guillermo, que pues por una visión populista quieran que no se reelijan los legisladores. Y pues yo diría, como ciudadano, ¿qué te beneficia más? Un senador que sepa defenderte a ti como mexicano o a tu entidad federativa, o un legislador que nunca más, digamos, cuando menos en la siguiente ocasión, pueda continuar haciendo leyes. Esta propuesta de la no reelección está planteada para el 2030, o sea que es un poquito como medio atole con el dedo, medio decirle a la ciudadanía, te estoy proponiendo algo que te gusta, porque claro, evidentemente, en México y en el mundo los políticos no necesariamente están gozando de buen prestigio, y decir ya no se van a reelegir, pues eso se vuelve de una u otra manera importante. Yo diría es algo preocupante, sobre todo porque vamos a estar como mexicanos pagando el entrenamiento de legisladores que van a llegar, se van a ir y no van a beneficiar a sus entidades federativas. ¿Abarca esta iniciativa el tema de los pluris o es exclusivamente no reelección? En estricto sentido, el tema de los pluris, que se ha dicho, no se ha materializado en una reforma, o sea, en un articulado iniciativa como tal, efectivamente, porque recordarás que hay una discusión a propósito de cómo la van a terminar presentando. O sea, los pluris, ¿cuáles? Va a haber pluris, digamos, de primera minoría, como sucede, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, los diputados que estuvieron a punto de ganar, que son, digamos, los mejores perdedores, pero perdieron, pueden entrar en las listas plurinominales de los partidos. En este sentido, a nivel federal, todavía no se ha materializado esa... Esta tiene que ver solo con la reelección. Tiene que ver con reelección y evidentemente tiene que ver con una lógica de pues legisladores que no tendrán la posibilidad de continuar con una carrera parlamentaria, que si lo dices
para los legisladores corruptos, para los legisladores que ocupan su poder para, pues, para hacer cosas indebidas, de los legisladores que están acusados de violencia o acusados de intento de violación, como hay varios, por cierto, o para los legisladores que usan helicópteros y que tienen un montón de dinero. Pues a lo mejor para esos legisladores sí estaría muy bien que no se reeligieran, es más, incluso no deberían ni siquiera de ser legisladores, pero los legisladores que sí trabajan, que sí defienden, digamos, sus convicciones, no importa incluso en qué partido político estén, en el gobierno o en la oposición, pero a esos que sí hacen bien su trabajo legislativo, me parece que pues será muy preocupante que los cambiemos por unos nuevos que no tengan la capacidad, la experiencia, exacto, ¿no? la capacidad de un entendimiento del derecho parlamentario, que evidentemente es una especialidad. Lo otro es la del nepotismo. La del nepotismo, mi querido Guillermo, ¿quién lo diría, no? Que estos señores que tienen metidos a toda su familia, hay apellidos del gobierno de Morena que tienen 15, 17 familiares adentro del gobierno, pues ahora están presentando una iniciativa en contra del nepotismo. Evidentemente el nepotismo pues no debería de permitirse. Tú no puedes querer ser presidente e imponer a tu hijo, tú no deberías ser, esposo y tratar de imponer a tu esposa. Obviamente esta iniciativa, que también tiene un alto sesgo populista, pues lo que quiere es tratar de tapar aquello que se le ha reclamado tanto a este régimen. Hay nombres en todo, en términos de la Ciudad de México, en el gobierno federal, en los espacios legislativos, apellidos de Morena que tienen un montón de familiares metidos en un montón de cargos, y ahora, bueno, pues están intentando tratar de aminorar eso que les ha sido muy criticado con esta iniciativa. ¿Qué propone la iniciativa? Recordemos, la de la reelección está pensada para el 2030. Esta de prohibir el nepotismo está pensada para el 2027, digamos. Tienen fechas de entrar en vigor de manera distinta. ¿Qué propone esta que prohíbe el nepotismo? Que hasta el 4º grado, pues evidentemente tú no puedas pues dejar, ayudar o hacer que un familiar tuyo, el 4º grado, la verdad es que es casi toda tu familia. O sea, a ver, en 1º, 2º, 3er grado estamos hablando de hacia arriba, en ascendente o en descendente, padres, abuelos, ¿no? Y hacia abajo, claro, bisabuelo es el 4º grado, de hecho. Sí, sí. Y hacia abajo estamos hablando de hijos, nietos, en términos colaterales estamos hablando de sobrinos nietos, de tíos abuelos, en fin, sí abarca a toda tu familia. Evidentemente a nosotros nos parece en positivo que no haya nepotismo, pero incluso nos parece necesario que no haya nepotismo hasta en los cargos que son de designación, porque ahora resulta pues que ves al hijo de la señora tal con el gobernador trabajando, ves a la hermana en el Poder Judicial, ves al hijo en el partido. O sea, es obvio que hoy Morena tiene una gran cantidad de familiares enquistados en todos los espacios de poder, y evidentemente pues eso, además de ser inmoral, ojalá y se apruebe la reforma para que también sea ilegal. Y hay una del ISSSTE. Hay otra. Que es delicada, según me adelantabas. A ver, hay otra iniciativa más que se habló. Estas dos pasadas se hablaron de ellas el 5 de febrero. El 7 de febrero se presentó, digamos, por el Ejecutivo Federal, por la presidenta, otra más, que va a reformar 7 leyes, mi querido Guillermo, que tienen que ver con temas importantes. Mira, recordarás que tuvimos una discusión sobre el Infonavit, ¿no? Y que el argumento era, le van a quitar al Infonavit a los trabajadores su subcuenta y van a hacer con ese dinero lo que quieran. Bueno, pues ahora van a aplicarle lo mismo, pero a los trabajadores del ISSSTE, a los trabajadores del Estado. Y aquí estamos hablando de trabajadores de gobierno. Que ellos tienen su FOBISSTE. Exacto. El FOBISSTE es el que financia la vivienda para los trabajadores públicos, para los empleados públicos. El Infonavit, digamos, en términos de iniciativa privada, tiene su igual en términos del gobierno, del espacio público, que se llama IMSS, Infonavit, ISSSTE, FOBISSTE. Efectivamente. Ahora, esta reforma se trata del FOBISSTE. También van por ese dinero. Van por ese dinero, pero ahora
por algo todavía más complejo. Fíjate que actualmente los trabajadores que cotizan al Fobiste, estamos hablando de trabajadores a nivel federal, en el gobierno federal, a nivel estatal, en los estados y a nivel municipal, en las alcaldías, en los ayuntamientos, todos del gobierno, digamos, todos empleados cobran, públicos. Exacto, cobran del erario porque son empleados públicos. A ellos hoy se les retenía una cuota para que pudieran pagar, pues digamos, la parte de salud, ¿no? Entonces, esta iniciativa tiene dos vertientes. Una, que ya van a poder usar el dinero de los trabajadores para, pues, construir vivienda ahora el gobierno, para hacer, digamos, de constructores en el gobierno, para hacer casas ahora para los trabajadores del gobierno. Y la otra vertiente que tiene esta iniciativa es que van a cobrarle más cuotas a los trabajadores del ISSSTE. ¿Qué significa esto? Actualmente te cobraban tu cuota para el servicio de salud a propósito de tu sueldo base, ahora va a ser sobre tu sueldo integrado. Esto es tu sueldo, tus bonos, tus prestaciones, todo lo que conlleve, digamos, tu sueldo. Si pasa de 34,000 pesos, te lo van a descontar de todo el sueldo integrado. Y va a ser durísimo para los trabajadores, porque eso significa pues, que van a tener mucho menos ingresos. En fin, obviamente necesitan dinero, ¿no? El fondo de este tema, tanto del Fobiste como del Infonavit, pues es que el gobierno necesita dinero y la forma de hacerse de dinero de este gobierno pues es ocupando el dinero de los trabajadores, antes del IMSS y ahora del ISSSTE. No sé en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, pero en lo que hace a lo del IMSS Infonavit, son 2.4 billones de pesos, 2.4 billones con B Sí, de pesos. de Es millones. un mundo de dinero que además el gobierno no pone un 5 de ese dinero. Es un dinero que se conforma de las aportaciones del trabajador y del patrón. En todo caso, quienes tendrían que decidir sobre esos recursos son quienes aportan para ese fondo y no. Es el gobierno el que ha decidido disponer de esos recursos. No sé si tú tienes el monto aproximado de lo que representa en el caso del ISSSTE de los trabajadores del Estado, pero es un mundo de dinero también. Claro, a ver, estamos hablando, por supuesto, de, digamos, se componen, uno es tripartita y otro es bipartita. En términos de la iniciativa privada, claro, porque es, digamos, las decisiones se tomaban por el gobierno, los trabajadores y los empleadores. Ahora, recuerda que quitaron, digamos, esta forma, digamos, trifurcada. Esa fórmula de decisión. Ajá, trifurcada y que se dividía, digamos, para los tres y ahora solamente lo va a decidir, evidentemente, el gobierno, porque a los otros los disminuyeron en sus números. Y por el otro lado, lo que ahora están haciendo en términos de el ISSSTE o del Fobiste es que le van a cargar la mano, le van a cobrar más, o sea, la cuota va a ser más alta para el trabajador. ¿Qué significa esto? Pues que el dinero que recauden va a ser mucho más alto a propósito de que los trabajadores, claro, ganan mucho más que su sueldo base. ¿Por qué? Pues porque le meten su bono, su aguinaldo, su prestación, lo que quieras que digamos, vaya integrando su sueldo. Y eso lo que va a generar es tener más dinero el gobierno, menos dinero los trabajadores. Claro, si tú te pones, digamos, a hacer una reflexión, pues, digamos, humana, a quien más afectas es a la familia de los trabajadores, de ambos, tanto del Fobiste, digamos, en términos de los empleados del gobierno, como a los empleados de la iniciativa privada. Por eso es que las cámaras y por eso es que los sindicatos salieron hace un par de días a decir no estamos de acuerdo con estas reformas, porque a quien van a impactar de manera... A ver, va a haber dos impactos. Un beneficio para el gobierno, sí, porque van a tener dinero, evidentemente mucho dinero. Ellos van a tener un impacto positivo, el gobierno, pero quienes van a tener un impacto negativo son los trabajadores
y por supuesto también los empleadores. Es claro que hoy el gobierno necesita dinero y qué lamentable que se esté haciendo de dinero a costa de los que trabajan, de los trabajadores en México. Eso me parece, querido Guillermo, no lo hubiéramos pensado nunca, porque lo que tendría que hacerse en estricto sentido es pues incentivar a que las personas tuvieran mejores condiciones laborales, y una de ellas es tener mejor sueldo, tener mejores prestaciones y tener, por supuesto, la posibilidad de hacerse de una remodelación, de una casa, de un pequeño departamento o un gran departamento si su sueldo se lo permite, y no que el gobierno decida que va a ser un gobierno. Ahora sí estamos digamos, en una época impresionante, porque el gobierno ahora va a construir casas y hacer chocolates, ¿no? O sea, el gobierno mexicano, en lugar de estar pues queriendo hacer chocolates, lo que debería de hacer es darle quimioterapias a los niños. En lugar de querer fabricar chocolates, lo que debería de hacer es darle seguridad a los mexicanos. Este gobierno me parece terrible, que lo que quiera es pues fabricar y vender chocolates en lugar de dar un sistema de salud que funcione. Yo diría como los cangrejos, de lado y para atrás. Pues ahí están los temas sobre la mesa. Se nos termina el tiempo. Gracias, Kenia López Rabadán, diputada, por estar aquí. Qué bueno que pudimos abordar estos temas. Habrá otros a lo largo del periodo ordinario de sesiones. La creatividad no se les acaba. Y aquí seguramente lo estaremos comentando. Gracias por estar aquí. Como siempre, qué gusto estar contigo, querido Guillermo. Muchas gracias, diputada Kenia López Rabadán.